El TLE 2016, Javier Luna se perdió en Barcelona. La IA reconoció su mirada en un anuncio digital. El 14 de marzo de 2016, la Plaza de Catalunya en Barcelona palpitaba con su caos habitual. Turistas con cámaras colgando del cuello, vendedores ambulantes ofreciendo souvenirs, palomas revoloteando entre las fuentes. Entre toda esa multitud, Lucía Morales apretaba la mano de su hijo Javier, un niño de 6 años con ojos color miel y una curiosidad que lo metía constantemente en problemas. Habían viajado desde Puebla, México, para visitar a la hermana de Lucía, quien llevaba 5 años viviendo en Barcelona. Era su primer viaje internacional, y Javier no dejaba de señalar cada edificio, cada estatua, cada cosa que capturaba su atención infantil. «¡Mamá! ¡Mira ese hombre con los pájaros!», decía Javier, jalando la manga de su madre mientras señalaba a un artista callejero cubierto de palomas. Lucía sonrió, ajustándose la mochila sobre el hombro. El jet lag todavía pesaba en sus párpados, pero la emoción de su hijo era contagiosa. Habían quedado de encontrarse con su hermana Rosa en el Hard Rock Café, pero llegaban con 15 minutos de adelanto. «Vamos a sentarnos un momento, mi amor, aquí en esta banca», sugirió Lucía, buscando un lugar donde pudieran descansar sus pies adoloridos. «Si me acompañas en esta historia, te invito a suscribirte al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayendo estas historias que nos conectan a todos». Javier se sentó junto a su madre, pero sus ojos seguían explorando cada rincón de la plaza. Un grupo de turistas asiáticos tomaba fotografías frente a la fuente. 2 adolescentes practicaban con un monociclo. Un anciano alimentaba a las palomas con migas de pan. Todo era nuevo, todo era fascinante. Lucía sacó su teléfono para revisar los mensajes de Rosa cuando escuchó música callejera a lo lejos. Una melodía de acordeón que flotaba entre el bullicio urbano. «Mamá, necesito ir al baño», anunció Javier de repente, cruzando las piernas con urgencia. Lucía suspiró. Había visto baños públicos cerca de El Corte Inglés, pero significaba atravesar otra sección de la plaza. Miró su reloj. Aún tenían 10 minutos. «Está bien, mi vida. Vamos rápido». Tomó la mano de Javier nuevamente y comenzaron a caminar entre la multitud. La plaza estaba especialmente concurrida ese día. Un grupo de manifestantes pacíficos se reunía en una esquina con pancartas sobre derechos laborales. Turistas posaban para selfies. El ruido era ensordecedor. Conversaciones en docenas de idiomas, música callejera, el rumor constante del tráfico en las arterias que rodeaban la plaza. Llegaron a los baños públicos cerca del centro comercial. Lucía esperó afuera, vigilando su teléfono. Un mensaje de Rosa. «Ya casi llego, 5 minutos». Respondió rápidamente y volvió a guardar el celular. Pasaron 2 minutos, 3, 4. Lucía comenzó a sentir una inquietud vaga en el estómago. «¿Javier?», llamó asomándose ligeramente hacia la entrada del baño de hombres. Silencio. «Javier, ¿ya terminaste?». Nada. El corazón de Lucía comenzó a acelerarse. Entró sin pensarlo 2 veces, empujando la puerta metálica. El baño estaba vacío. Completamente vacío. Revisó cada cubículo, gritando el nombre de su hijo con voz cada vez más desesperada. «Javier, Javier, mi amor, ¿dónde estás?». Salió corriendo del baño, girando la cabeza en todas direcciones. La plaza de repente se sentía inmensa, interminable. Miles de rostros desconocidos, ninguno de ellos el de su hijo. Comenzó a correr entre la multitud, tropezando con una maleta, pidiendo disculpas en español que nadie parecía entender. «¿Ha visto a un niño?». Un niño pequeño, 6 años, cabello castaño. «Por favor». Los turistas la miraban con confusión, algunos con lástima. Nadie había visto nada. Lucía sentía que sus pulmones no podían tomar suficiente aire.
El pánico era una mano gigante apretando su garganta. Marcó el número de su hermana con dedos temblorosos. Rosa, Javier. Javier desapareció. Estaba en el baño y ahora... No sé dónde está, no lo encuentro. Cálmate, Lucía. ¿Dónde estás exactamente? Ya voy para allá. Llama a la policía ahora. La llamada al 112 fue un borrón de palabras entrecortadas, español mezclado con llanto. Los operadores le dijeron que permaneciera en el lugar, que una patrulla llegaría en minutos. Pero para Lucía, cada segundo era una eternidad. Rosa llegó corriendo, con el rostro pálido, y juntas comenzaron a buscar sistemáticamente, preguntando a cada comerciante, a cada vendedor ambulante, a cualquiera que pudiera haber visto algo. Los mozos de escuadra, la Policía Autonómica Catalana, llegaron 20 minutos después. 2 agentes, una mujer joven con coleta alta y un hombre mayor con expresión seria, tomaron la declaración de Lucía mientras ella temblaba de pies a cabeza. Describió la ropa de Javier: pantalón de mezclilla, sudadera roja con un dinosaurio estampado, tenis blancos con luces en las suelas. Sus rasgos: piel morena clara, cabello castaño ondulado, ojos color miel, una pequeña cicatriz en la rodilla derecha de una caída en bicicleta. ¿Algún problema familiar? ¿Disputa por custodia?, preguntó la agente. No. Su padre murió hace 3 años. Soy yo sola. Nadie querría llevárselo. Por favor, tienen que encontrarlo. Activaron el protocolo de búsqueda de menores inmediatamente. Más patrullas llegaron. Acordonaron el área. Revisaron cámaras de seguridad. La plaza se convirtió en un hervidero de actividad policial. Pero mientras las horas pasaban y el sol comenzaba a descender, Javier Luna seguía sin aparecer. La investigación se intensificó durante los días siguientes. Las autoridades españolas trabajaban contrarreloj. Revisaron cientos de horas de grabaciones de cámaras de seguridad de la plaza, del metro, de las tiendas circundantes. Entrevistaron a docenas de testigos, distribuyeron volantes con la fotografía de Javier por toda Barcelona. La imagen del niño sonriente, tomada apenas 2 días antes frente a la Sagrada Familia, se convirtió en el rostro de una pesadilla que no terminaba. Lucía se alojaba en el departamento de su hermana, pero apenas dormía. Pasaba las noches en vela, navegando foros de Internet sobre niños desaparecidos, contactando a organizaciones internacionales, rogándole a cualquier entidad que pudiera ayudar. Su hermana Rosa había dejado temporalmente su trabajo para acompañarla en la búsqueda, imprimiendo más volantes, publicando en redes sociales, organizando grupos de voluntarios para peinar las calles de Barcelona. El consulado mexicano en Barcelona se involucró, asignando un funcionario consular para dar seguimiento al caso. Pero las pistas eran escasas, casi inexistentes. Las cámaras de seguridad mostraban a Javier entrando al baño público a las 11:47 am. No había imágenes de él saliendo. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La policía barajaba distintas teorías: secuestro exprés, tráfico de menores, posible confusión del niño y alejamiento accidental de la zona. Cada posibilidad era más aterradora que la anterior. Las autoridades entrevistaron a empleados de limpieza, vigilantes de seguridad, vendedores ambulantes que operaban cerca de los baños. Uno de ellos, un marroquí que vendía agua embotellada, recordaba haber visto al niño de la sudadera roja, pero no podía asegurar nada más. Otro testigo mencionó haber visto a un hombre con gorra de béisbol esperando cerca de los baños, pero la descripción era demasiado vaga. Estatura media, complexión normal, nada distintivo. Las primeras semanas fueron un torbellino de actividad frenética. Búsquedas organizadas, ruedas de prensa, apariciones en programas de televisión locales.
Lucía aprendió palabras en catalán que nunca quiso conocer. Desaparegut, desaparecido, recerca, búsqueda, esperanza, esperanza. Pero esa última palabra se volvía más difícil de sostener con cada día que pasaba. Un mes después de la desaparición, un hombre llamó a la línea de denuncias anónimas asegurando haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Javier en una estación de tren cerca de Girona. La policía movilizó recursos inmediatamente. Lucía viajó hasta allá con el corazón en la garganta, pero resultó ser una falsa alarma. El niño era local, estaba con sus abuelos, no había ninguna similitud real más allá del cabello oscuro. Ese fue el primero de muchos falsos avistamientos. Cada llamada telefónica, cada mensaje en redes sociales reportando un posible avistamiento, enviaba a Lucía en una montaña rusa emocional. La subida vertiginosa de la posibilidad, seguida del golpe brutal de la decepción. Rosa trataba de mantenerla centrada, pero ella misma comenzaba a mostrar señales de agotamiento. «Tienes que cuidarte, Lucía. No puedes seguir así. Necesitas comer, necesitas dormir aunque sea un poco», le decía Rosa, mirando con preocupación las ojeras profundas de su hermana. «¿Cómo voy a dormir cuando no sé dónde está mi hijo? Cuando no sé si tiene frío, si tiene hambre, si está asustado». La familia en México seguía el caso con angustia desde la distancia. La madre de Lucía quería viajar a Barcelona, pero su salud delicada se lo impedía. Los hermanos de Lucía llamaban todos los días, impotentes ante una situación que sucedía a miles de kilómetros de distancia. La comunidad en Puebla organizó misas, vigilias, colectas para ayudar con los gastos de la búsqueda. El caso de Javier Luna se convirtió en noticia nacional en México, con reportajes especiales en noticieros y debates sobre la seguridad de menores en el extranjero. 3 meses después de la desaparición, el ímpetu inicial de la investigación comenzó a disminuir. Los detectives asignados al caso seguían trabajando, pero las pistas se habían agotado. Las cámaras de seguridad habían sido revisadas exhaustivamente. Los testigos habían sido entrevistados múltiples veces. Los perros rastreadores no habían encontrado nada. El expediente del caso se volvía más grueso, pero las respuestas no llegaban. Lucía comenzó a asistir a un grupo de apoyo para familias de personas desaparecidas. Se reunían cada jueves en un centro comunitario en el barrio del Raval. Escuchar las historias de otros padres, hermanos, esposas buscando a sus seres queridos le dio una perspectiva nueva, aunque dolorosa. No estaba sola en su sufrimiento, aunque cada caso tenía su propia tragedia particular. Conoció a Montserrat, una catalana que llevaba 4 años buscando a su hija adolescente. A Ahmed, cuyos padres ancianos habían desaparecido durante un viaje de regreso a Marruecos. A Diana, una colombiana cuyo hermano se había esfumado saliendo de un bar en el centro de Barcelona. Todos compartían la misma mirada, una mezcla de determinación y dolor que se había convertido en parte permanente de sus expresiones. «Nunca dejamos de buscar», le dijo Montserrat, después de una de las sesiones, apretando la mano de Lucía. «No importa cuánto tiempo pase, nunca dejamos de buscar». Lucía regresó a México 6 meses después de la desaparición, pero dejó establecida una red de contactos en Barcelona. Voluntarios que seguían distribuyendo volantes, organizaciones que monitoreaban reportes de avistamientos, abogados que presionaban para mantener el caso activo. Rosa se convirtió en sus ojos y oídos en España, visitando regularmente a los detectives, actualizando las publicaciones en redes sociales, asegurándose de que el rostro de Javier no fuera olvidado. De regreso en Puebla, Lucía intentó retomar alguna apariencia de vida normal, pero el vacío dejado por Javier era un agujero negro que consumía todo.
Volvió a su trabajo en una escuela primaria, pero cada niño de 6 años que veía era una puñalada en el corazón. La habitación de Javier permanecía intacta, sus juguetes ordenados, su colección de dinosaurios sobre la cómoda, su ropa doblada en el armario, esperando su regreso. Los años comenzaron a pasar. 2017, 2018, 2019. El caso de Javier Luna se volvió parte de las estadísticas de menores desaparecidos internacionalmente. Lucía mantenía actualizada una página de Facebook dedicada a la búsqueda, compartiendo su foto cada semana, respondiendo mensajes de apoyo de extraños, investigando cada rumor que llegaba a sus oídos. Viajó a España 3 veces más, cada viaje autofinanciado con ahorros y préstamos, cada viaje terminando en la misma frustración. En 2020, la pandemia de COVID-19 paralizó el mundo. Las búsquedas activas se detuvieron. Los grupos de apoyo se movieron a sesiones virtuales. Lucía pasó meses encerrada en su casa en Puebla, con demasiado tiempo para pensar, demasiado tiempo para imaginar todos los escenarios posibles. Javier tendría 10 años ahora. ¿Cómo se vería? ¿Seguiría teniendo esos rizos rebeldes? ¿Habría crecido? ¿Recordaría a su madre? Los detectives en Barcelona le habían explicado, con una honestidad brutal pero necesaria, que mientras más tiempo pasaba, menos probabilidades había de encontrarlo con vida. Las estadísticas sobre menores desaparecidos eran desalentadoras. Pero Lucía se negaba a aceptar esas estadísticas. Su hijo estaba vivo, lo sentía en su alma. Una madre sabe, una madre siempre sabe. En 2021, cuando el mundo comenzaba a abrirse nuevamente, Lucía escuchó sobre una nueva organización internacional llamada Faces of Hope, Rostros de Esperanza, que utilizaba inteligencia artificial y reconocimiento facial para rastrear personas desaparecidas. La tecnología había avanzado significativamente en los últimos años. Sistemas de reconocimiento facial cada vez más sofisticados podían escanear millones de imágenes en segundos, comparando rasgos faciales con bases de datos de personas desaparecidas. La organización operaba principalmente desde Estados Unidos, pero tenía conexiones con agencias de todo el mundo. Su fundador, un ingeniero de software cuya hermana había desaparecido décadas atrás, había dedicado su vida a desarrollar algoritmos que pudieran identificar rostros incluso con años de diferencia, incluso con cambios significativos en apariencia. Lucía contactó a la organización inmediatamente, enviando todas las fotografías de Javier que tenía, desde bebé hasta los días previos a su desaparición. También proporcionó fotografías de ella misma y del padre fallecido de Javier, para que los algoritmos pudieran analizar rasgos genéticos y predecir cómo podría verse el niño años después. Nuestro sistema escanea constantemente imágenes públicas en Internet. Le explicó por videollamada Marcus Chen, uno de los analistas de Faces of Hope. Redes sociales, cámaras de seguridad conectadas a Internet, bases de datos compartidas por agencias de seguridad. Es como buscar una aguja en un pajar, pero tenemos imanes muy potentes. Lucía no entendía completamente la tecnología, pero entendía la posibilidad. Era una nueva puerta que se abría cuando todas las demás parecían haberse cerrado. Firmó los permisos necesarios, autorizó el uso de la información de Javier en el sistema y luego volvió a esperar. Pero esta vez, la espera era diferente. Esta vez, había máquinas trabajando incansablemente, escaneando, comparando, buscando. Pasaron meses sin noticias. Lucía continuaba con su rutina, trabajo, terapia, actualizaciones en redes sociales, videoconferencias con Rosa en Barcelona.
La vida seguía moviéndose a su alrededor mientras ella permanecía suspendida en ese espacio liminal entre la esperanza y la desesperación, entre el presente y el pasado, entre lo que fue y lo que podría haber sido. En octubre de 2022, 6 años y 7 meses después de la desaparición, el teléfono de Lucía sonó a las 2 de la mañana. Era un número desconocido con código de Estados Unidos. Normalmente no contestaba llamadas internacionales a esas horas, pero algo en su instinto le hizo responder. ¿Lucía Morales?, preguntó una voz femenina con acento americano. Sí, soy yo. Habla Jennifer Walsh de Faces of Hope. Creo que hemos encontrado algo. Necesito que se siente, por favor. El corazón de Lucía comenzó a martillear tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. Se sentó en el borde de su cama, encendiendo la lámpara del buró con manos temblorosas. ¿Qué encontraron? Nuestro sistema de reconocimiento facial tuvo una coincidencia positiva. No es definitiva, necesitamos verificación adicional, pero la probabilidad es alta, muy alta. ¿Dónde? ¿Dónde está mi hijo? La imagen fue capturada por un sistema de publicidad digital en Madrid, España. Es un nuevo tipo de tecnología que usa cámaras para analizar demografía de espectadores. Una de esas cámaras capturó el rostro de un niño que el algoritmo identificó con 87% de probabilidad de coincidencia con la progresión de edad de Javier. Lucía comenzó a llorar. No podía evitarlo. 6 años y medio de lágrimas contenidas comenzaron a fluir sin control. ¿Está segura? ¿Podría ser un error? Podría serlo, admitió Jennifer con honestidad. Por eso necesitamos verificación adicional. Ya hemos contactado a la policía española. Están localizando la ubicación exacta de esa pantalla publicitaria, pero Lucía, necesito que esté preparada. Incluso si es él, no sabemos las circunstancias, no sabemos con quién está, qué le han dicho, qué recuerda. No me importa. Si es mi hijo, lo voy a traer a casa. La siguiente semana fue un caos organizado de actividad frenética. La policía española localizó la pantalla publicitaria en el distrito de Chamberí, en Madrid, en una esquina concurrida cerca del Metro Iglesia. Las cámaras de la valla publicitaria capturaban constantemente rostros de transeúntes como parte de su sistema de análisis de audiencia, almacenando brevemente datos biométricos antes de eliminarlos. Faces of Hope había logrado interceptar esos datos justo a tiempo, antes de que fueran borrados automáticamente. La imagen era granulada, capturada en movimiento, pero cuando Lucía la vio por primera vez a través de su computadora, supo inmediatamente que era él. Los ojos. Esos ojos color miel que había buscado en cada multitud durante años. Más grande ahora, el rostro más delgado, el cabello más corto, pero era Javier, era su hijo. La policía estableció vigilancia discreta en el área. Si el niño vivía cerca o pasaba regularmente por ahí, eventualmente lo verían de nuevo. Lucía voló a Madrid esa misma semana, usando los últimos ahorros que le quedaban y dinero prestado de su familia. Rosa viajó desde Barcelona para encontrarse con ella. No podían quedarse de brazos cruzados, no ahora. Se alojaron en un hotel económico cerca de Chamberí. Lucía quería estar en las calles, buscando, pero los detectives le habían advertido que no interfiriera. Si realmente era Javier y estaba con secuestradores, cualquier movimiento precipitado podría hacer que lo movieran de ubicación o, peor, que le hicieran daño. Tenían que ser pacientes, estratégicos, pero la paciencia nunca había sido más difícil. Lucía caminaba por las calles cerca de donde había sido capturada la imagen, mirando el rostro de cada niño que pasaba. Rosa la acompañaba, sosteniéndola cuando las piernas le temblaban demasiado, animándola cuando el peso de la espera se volvía insoportable. El cuarto día de vigilancia
Uno de los agentes de paisano en el área reportó haber visto a un niño que coincidía con la descripción. Iba acompañado de un hombre de unos 40 años, cabello entrecano, complexión robusta. Caminaban juntos por la calle de Santa Engracia, el hombre sosteniendo una bolsa de comestibles, el niño con una mochila escolar. Los agentes siguieron a distancia, documentando cada movimiento con discreción. Los vieron entrar a un edificio de apartamentos en la calle de Alonso Cano, un edificio gris de 5 pisos sin nada particularmente distintivo. Los agentes verificaron los registros de residentes. El departamento 3B estaba registrado a nombre de Andrés Villalobos, ciudadano español, sin antecedentes penales registrados. Pero cuando realizaron una investigación más profunda, encontraron algo inquietante. Andrés Villalobos tenía reportes previos de servicios sociales en Barcelona de hace años. Nada que hubiera resultado en cargos, pero suficiente para levantar banderas rojas. Habían sido rumores de comportamiento inapropiado con menores, nunca comprobado. El caso había sido cerrado por falta de evidencia. La fiscal asignada al caso, Teresa Domínguez, una mujer con 20 años de experiencia en crímenes contra menores, coordinó con los Mossos de Escuadra de Barcelona y la Policía Nacional de Madrid para planear la intervención. No podían simplemente llamar a la puerta, necesitaban evidencia sólida, necesitaban asegurarse de que realmente era Javier y entender la situación completa antes de actuar. Obtuvieron una orden judicial para intervenir las comunicaciones del departamento. Instalaron cámaras de vigilancia en el pasillo. Monitorearon cada entrada y salida. Durante 2 semanas observaron los patrones. El hombre salía temprano cada mañana, regresaba cerca del mediodía. El niño salía alrededor de las 8 de la mañana con mochila escolar. Regresaba cerca de las 3 de la tarde. Parecía una rutina normal, cotidiana, pero nada sobre esta situación era normal. Lucía esperaba en el hotel, consumida por la ansiedad. Los detectives no le permitían acercarse al edificio. Era demasiado riesgoso, pero cada hora que pasaba sin poder ver a su hijo era una tortura. Rosa trataba de distraerla, llevándola a caminar por parques, comprándole comida que apenas probaba, poniéndole películas que no veía. Nada funcionaba. Lucía estaba atrapada en un limbo insoportable, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Finalmente, después de 17 días de vigilancia, el equipo tuvo suficiente información. Habían confirmado que el niño no asistía a ninguna escuela registrada, lo que era una violación clara de la ley española. Habían documentado suficientes inconsistencias en la situación. Tenían evidencia fotográfica comparativa que los expertos forenses confirmaban con alta probabilidad de ser la misma persona. Era hora de actuar. La mañana del 23 de noviembre de 2022, un equipo especializado de la Policía Nacional se preparó para intervenir. Eran las 6:30 am, una hora en que el edificio estaría relativamente tranquilo. Lucía había insistido en estar presente, y después de mucho debate, la fiscal Domínguez había accedido bajo la condición de que permaneciera en un vehículo a media cuadra de distancia hasta que la situación estuviera asegurada. Rosa sostenía la mano de Lucía en el asiento trasero del coche policial. Podían ver el edificio a la distancia. Lucía temblaba incontrolablemente, rezando en susurros, repitiendo el nombre de su hijo como un mantra. Los agentes subieron silenciosamente las escaleras del edificio. Se posicionaron frente a la puerta del 3B. El líder del equipo tocó firmemente. «Policía Nacional, abra la puerta». Silencio. Luego, movimiento interno, pasos arrastrándose. La puerta se abrió apenas una rendija, sostenida por una cadena de seguridad. El rostro de un hombre apareció en el espacio, ojos somnolientos, cabello despeinado. «¿Qué sucede? ¿Qué quieren?».
Andrés Villalobos, tenemos una orden judicial para entrar a este domicilio. Abra la puerta completamente, ahora. El hombre dudó. Por un momento pareció que iba a cerrar la puerta, pero el agente ya había colocado su pie en el umbral. Otros 2 agentes se posicionaron a los lados, manos en sus armas reglamentarias. «Abra la puerta o la derribaremos». Con movimientos lentos, el hombre quitó la cadena y abrió. Los agentes entraron rápidamente, dispersándose por el pequeño apartamento. Era un espacio modesto, sala-comedor combinada, una cocina estrecha, 2 habitaciones. En la primera habitación encontraron al hombre solo, una cama matrimonial deshecha. La segunda habitación era claramente de un niño, una cama individual, juguetes ordenados, pósters de equipos de fútbol en las paredes. Y ahí, sentado en la cama con ojos muy abiertos por el miedo y la confusión, estaba Javier Luna. Había crecido. Su rostro había perdido la redondez infantil, pero los ojos color miel eran inconfundibles. Llevaba un pijama de rayas azules y abrazaba contra su pecho un dinosaurio de peluche desgastado. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño con voz temblorosa, mirando a los agentes uniformados con terror evidente. «Papá, papá, ¿qué pasa?». La palabra golpeó a todos los presentes como un puñetazo. «Papá». El niño llamaba papá al secuestrador. Uno de los agentes, una mujer llamada Marta con entrenamiento especializado en trauma infantil, se acercó lentamente al niño, hincándose para quedar a su altura. «Todo está bien, cariño, no te vamos a hacer daño. Solo necesitamos hacerte unas preguntas. ¿Cómo te llamas?». El niño miró hacia la puerta de la habitación, donde otros agentes estaban esposando a Andrés Villalobos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Diego, me llamo Diego. ¿Por qué están llevándose a mi papá? Él no ha hecho nada malo». En el coche a media cuadra de distancia, Lucía escuchaba todo a través de un radio que uno de los detectives le había permitido sostener. Cuando oyó la voz de Javier, sus piernas cedieron. Si no hubiera estado sentada, habría colapsado. Era su voz, más grave, pero era su voz. 6 años y medio buscándola, y finalmente la escuchaba de nuevo. «Está bien, Diego», continuaba diciendo la agente Marta con voz suave. «Nadie va a lastimarte, pero necesito que vengas con nosotros. Hay personas que quieren verte». «No quiero ir. Quiero quedarme con mi papá. Por favor, no me lleven». Marta miró a sus compañeros con expresión grave. Esto iba a ser más complicado de lo que habían anticipado. El niño claramente no recordaba su vida anterior. En su mente, Andrés Villalobos era su padre. Esta era su vida normal. Los policías eran los villanos irrumpiendo en su hogar. «Diego, mi amor, prométeme que vas a escuchar lo que tengo que decirte. Está bien. Algo pasó hace muchos años, cuando eras muy pequeño. Te separaron de tu mamá, de tu verdadera mamá, y ella te ha estado buscando desde entonces. Está aquí ahora, esperándote». El niño negó con la cabeza vigorosamente. «No, mi mamá murió. Mi papá me dijo, murió cuando yo era bebé, por eso solo estamos él y yo». La mentira era cruel pero efectiva. Andrés Villalobos había construido una realidad alternativa completa para el niño, borrando su pasado, reemplazando su historia. Diego no era Javier en su mente. Javier ya no existía. Después de casi 1 hora de negociación gentil, lograron convencer al niño de salir del apartamento. Lo envolvieron en una manta y lo llevaron a una ambulancia esperando abajo, donde paramédicos y un psicólogo infantil lo evaluarían antes de decidir los siguientes pasos. Lucía quería correr hacia él inmediatamente, abrazarlo, nunca dejarlo ir, pero los profesionales le habían advertido: un encuentro abrupto podría traumatizar más al niño. Necesitaban prepararlo primero. La llevaron a una clínica especializada en trauma infantil en el centro de Madrid. Ahí,
En una sala de observación con ventanas de espejo unidireccional, Lucía finalmente pudo ver a su hijo después de 6 años y medio. Estaba sentado en un sofá cómodo, envuelto en una manta, bebiendo chocolate caliente que una enfermera le había preparado. El psicólogo, el doctor Ramírez, hablaba con él en tonos suaves, tratando de evaluar su estado mental sin presionarlo. Lucía presionó sus manos contra el vidrio, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Rosa estaba a su lado, también llorando. Era él. Estaba vivo. Estaba ahí. Después de todos estos años de búsqueda incansable, de noches sin dormir, de preguntas sin respuestas, finalmente estaba ahí. Necesita tiempo, explicó la doctora Sofía Martín, una especialista en síndrome de trauma complejo en menores, que había llegado para asesorar en el caso. Ha vivido 6 años con una identidad falsa. Su cerebro ha construido recuerdos, conexiones emocionales, una historia completa que ahora está siendo cuestionada. No podemos simplemente decirle, tu vida era una mentira, y esperar que lo asimile instantáneamente. Pero soy su madre. Me reconocerá, ¿verdad? Tiene que recordarme. La doctora Martín tomó las manos de Lucía con compasión. Tenía 6 años cuando fue separado de usted. Los recuerdos de esa edad son frágiles, especialmente cuando han sido activamente suprimidos o reemplazados. Es posible que no la reconozca inicialmente. Tenemos que ir despacio. Esas palabras fueron devastadoras pero necesarias. Lucía entendía la lógica, pero su corazón no quería aceptarla. Era su bebé, su Javier. Tenía que recordarla. Pasaron 2 días de preparación antes del primer encuentro directo. El doctor Ramírez trabajó intensivamente con Diego, Javier, ayudándolo a procesar la información gradualmente. Le mostraron fotografías de Lucía de hace años, con un niño pequeño que el psicólogo explicaba era él mismo. Le mostraron documentos, su acta de nacimiento original, reportes policiales de su desaparición, artículos de periódico con su fotografía. El niño oscilaba entre negación, confusión y momentos de duda. A veces insistía en que todo era un error, que su nombre era Diego Villalobos. Otras veces se quedaba mirando las fotografías con una expresión distante, como si algo profundamente enterrado en su memoria tratara de emerger a la superficie. ¿Es real?, preguntó en la tarde del segundo día, sosteniendo una fotografía de él mismo con 3 años, sentado en las piernas de Lucía, ambos sonriendo a la cámara. ¿Esa señora es mi mamá de verdad? Sí, Diego, o debería decir Javier. Tu verdadero nombre es Javier Luna Morales, y esa mujer es Lucía, tu mamá. Te ha estado buscando desde el día en que te perdiste en Barcelona. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro del niño. No eran lágrimas de alegría, sino de una confusión abrumadora. Su mundo entero se estaba desmoronando. Pero mi papá, Andrés, él me cuida, me quiere, me lleva al parque, jugamos fútbol juntos, no puede ser malo. El doctor Ramírez eligió sus palabras cuidadosamente. Los sentimientos que tienes hacia Andrés son reales y válidos. Has vivido con él, te ha cuidado de muchas maneras, pero lo que hizo, llevarte de tu verdadera familia, no estuvo bien. Tu mamá te extraña muchísimo. ¿Estarías dispuesto a conocerla, solo hablar con ella un poco? El niño asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. El encuentro se organizó en una sala especial de la clínica, diseñada para parecer una sala de estar hogareña en lugar de un espacio clínico. Había sofás cómodos, plantas en las esquinas, luz natural entrando por amplias ventanas. El doctor Ramírez y la doctora Martín estarían presentes, pero en segundo plano, dejando espacio para que madre e hijo interactuaran. Lucía entró primero, sentándose nerviosamente en uno de los sofás.
Llevaba puesta la blusa favorita de Javier de cuando era pequeño, con la esperanza de que algún detalle pudiera despertar un recuerdo. Sus manos temblaban, respiraba con dificultad. Rosa le había dado un abrazo de ánimo antes de quedarse en la sala de espera. La puerta se abrió y el niño entró, acompañado por el doctor Ramírez. Se quedó parado en el umbral, mirando a Lucía con una mezcla de curiosidad y aprensión. Era más alto de lo que ella había imaginado, su rostro más definido, pero los ojos, esos ojos que había soñado ver de nuevo durante tantas noches. «Hola, mi amor», dijo Lucía con voz quebrada, forzándose a permanecer sentada, aunque cada fibra de su ser quería correr y abrazarlo. «No sabes cuánto he querido verte». El niño dio unos pasos vacilantes hacia adelante. «¿Usted es... Lucía?» «Sí, soy tu mamá, Javier. Me llamo Diego». «Lo sé, cariño». «Así te llamó la persona que te cuidó estos años, pero cuando naciste te pusimos Javier, Javier Luna, como tu abuelo paterno». El niño se sentó en el sofá opuesto, dejando un espacio considerable entre ellos. Miraba a Lucía con la misma expresión que usaría para observar a una extraña en la calle. «De verdad me estuvo buscando. Cada día, cada hora, nunca dejé de buscarte ni un solo momento. ¿Por qué no me encontró antes?» La pregunta era simple, pero desgarradora. Lucía sintió el peso de todos esos años de fracasos, de pistas que no llevaban a ninguna parte, de puertas cerradas en su cara. «Intenté con todas mis fuerzas, mi amor. La policía intentó, cientos de personas intentaron, pero la persona que te llevó te escondió muy bien. Cambió tu nombre, cambió tu apariencia, te mudó a otra ciudad, te alejó de todo lo que conocías. Andrés no me llevó. Él es mi papá». El doctor Ramírez intervino suavemente. «Javier, ¿recuerdas algo de cuando eras muy pequeño? Antes de vivir con Andrés». El niño se quedó en silencio, frunciendo el ceño con concentración. «No sé. A veces tengo sueños con dinosaurios y una señora cantándome, pero son solo sueños». El corazón de Lucía dio un vuelco. Los dinosaurios habían sido la obsesión de Javier a los 6 años. Y ella solía cantarle todas las noches antes de dormir canciones tradicionales mexicanas que su propia madre le había cantado. «¿Qué canción era en tu sueño?» El niño se encogió de hombros. «No recuerdo, solo recuerdo que me hacías sentir seguro». Lucía comenzó a tararear suavemente «Cielito lindo», observando la reacción del niño. Sus ojos se abrieron ligeramente. Algo en su expresión cambió, como si una puerta antigua y oxidada estuviera siendo empujada para abrirse. Esa canción es la que te cantaba todas las noches, mi amor. Cada noche antes de dormir te arropaba, te daba un beso en la frente y te cantaba «Cielito lindo». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del niño, aunque parecía no entender por qué estaba llorando. Algo profundo en su subconsciente estaba siendo tocado, recuerdos enterrados durante años comenzando a removerse. La sesión duró 2 horas, con pausas cuando el niño se sentía abrumado. Lucía le contó historias de su vida juntos, el día que nació, sus primeros pasos, su obsesión con los dinosaurios, el viaje al zoológico cuando insistió en ver a todos los reptiles 3 veces. Mostró fotografías en su teléfono, videos que había guardado cuidadosamente durante años. «Este eres tú en tu cumpleaños número 5. Queríamos un pastel de dinosaurio, pero la pastelería no pudo hacerlo, así que lo intenté yo misma. Quedó terrible, pero a ti te encantó». El niño miró el video de sí mismo, más pequeño, apagando velitas con una enorme sonrisa. Algo en sus ojos cambió. No era reconocimiento completo, pero sí el inicio de algo, como las primeras grietas en una presa. Los días siguientes
fueron un proceso gradual de reconexión. El niño aceptó ver a Lucía diariamente bajo supervisión profesional. Algunos días iban bien, con momentos de conexión genuina. Otros días eran más difíciles, cuando Diego Javier se cerraba, insistiendo en que quería ver a Andrés, su verdadero papá. Las autoridades habían arrestado a Andrés Villalobos y enfrentaba cargos serios: secuestro de menores, falsificación de documentos, privación ilegal de libertad. Durante los interrogatorios, finalmente confesó la historia completa. Había estado en Barcelona ese día de marzo de 2016, lidiando con una profunda depresión después de la muerte de su propio hijo años antes. Vio a Javier entrar solo al baño público. Un impulso oscuro, una oportunidad perfecta, pensamientos irracionales de reemplazo de lo que había perdido. Convenció al niño de que su mamá le había pedido que lo cuidara, que volverían juntos a buscarla. En la confusión del niño pequeño, en medio de una ciudad extranjera con un idioma que apenas entendía, Javier había confiado. Andrés lo llevó inmediatamente a un tren hacia Madrid, tiñó su cabello de negro, compró ropa nueva, creó documentos falsos. Construyó una nueva identidad: Diego Villalobos, su hijo nacido en Madrid, madre fallecida en el parto. Educó al niño en casa para evitar registros escolares oficiales. Aislamiento cuidadoso pero no obvio. Una prisión invisible construida con mentiras, pero también con momentos genuinos de cuidado que confundían todo. ¿Eso me convierte en un monstruo si digo que lo quería?, preguntó Andrés durante uno de los interrogatorios, con lágrimas en los ojos. Sé que lo que hice fue imperdonable, sé que le robé su vida, que le robé a su madre estos años, pero también lo cuidé, también lo protegí, también lo amé a mi manera retorcida. La fiscal Domínguez no mostró compasión. Lo que usted llama amor fue un acto egoísta que traumatizó a un niño y destrozó a una familia. Enfrentará las consecuencias completas de sus acciones. Mientras tanto, en la clínica, los avances continuaban. Una semana después del primer encuentro, Javier, Diego, pidió si podía sostener la mano de Lucía mientras veían juntos videos antiguos. Fue un momento pequeño pero monumental. Lucía sintió la mano de su hijo en la suya por primera vez en 6 años y medio, y tuvo que morderse el labio para no echarse a llorar y asustarlo. Creo que sí recuerdo esto, dijo el niño, señalando un video de ellos en un parque, él persiguiendo burbujas que Lucía soplaba. Las burbujas, recuerdo las burbujas. Te encantaban, podíamos pasar horas haciendo burbujas. ¿Por qué no puedo recordar más? Quiero recordar, pero todo está confuso. La doctora Martín explicó que era normal. Tu cerebro trató de protegerte del trauma de la separación, suprimiendo recuerdos dolorosos. Y luego, la nueva vida con Andrés creó nuevos recuerdos que se superpusieron. Es como tener 2 películas proyectadas una encima de la otra. Toma tiempo separarlas. El proceso de recuperación sería largo. La doctora Martín estimaba meses, quizás años, de terapia intensiva, pero había esperanza. El niño era resiliente. Con el apoyo adecuado, podría integrar ambas partes de su vida, aceptar su pasado perdido y construir un futuro nuevo. Las autoridades determinaron que Lucía podía llevarse a Javier de regreso a México una vez completadas ciertas evaluaciones y trámites legales. El niño necesitaría documentación actualizada, evaluaciones psicológicas completas y un plan de tratamiento continuo establecido con profesionales en Puebla. El día antes de su partida a México, 2 semanas después del rescate, Javier se sentó con Lucía en un banco del jardín de la clínica. Habían estado alimentando a los pájaros, una actividad simple que el niño encontraba relajante. «¿Cómo es México?», preguntó de repente.
Lucía sintió una chispa de esperanza. Era la primera vez que el niño mostraba curiosidad genuina sobre su vida anterior. Es hermoso, mi amor. Tenemos montañas y colores y comida deliciosa. Tu abuela está esperándote. No ha dejado de rezar por ti ni un solo día. ¿Tengo abuela? Sí. Y tíos y primos, toda una familia que te ama y que ha esperado tu regreso. El niño procesó esta información en silencio. Estoy asustado, admitió finalmente. Todo está cambiando muy rápido. Lo sé, cariño. Y está bien tener miedo. Yo también estoy asustada. Asustada de no saber cómo ser la mamá que necesitas ahora, después de todo este tiempo. Pero vamos a descubrirlo juntos, ¿te parece? Paso a paso, día a día. ¿Puedo seguir siendo Diego también? No quiero olvidar todo. Lucía tuvo que contener el dolor que esa pregunta provocaba, pero la doctora Martín le había advertido sobre esto. El niño necesitaba sentir que no estaba siendo forzado a borrar 6 años de su vida, incluso si esos años fueron construidos sobre mentiras. Puedes ser Javier Diego si quieres, llevar ambos nombres, tu pasado y tu presente juntos. El niño consideró esto y asintió lentamente. Javier Diego, me gusta. El vuelo de regreso a México fue largo y agotador. Rosa los acompañó, ayudando con el equipaje, con la documentación, con los momentos en que Javier Diego se sentía abrumado por los aeropuertos ruidosos y las multitudes. El niño se aferró a su dinosaurio de peluche durante todo el viaje, el mismo que los agentes habían permitido que trajera del apartamento en Madrid. Cuando aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Puebla, la familia completa estaba esperando. La abuela de Javier, en silla de ruedas debido a su salud frágil, pero con ojos brillantes de lágrimas y alegría. Los tíos, las tías, los primos que apenas recordaba. Todos habían traído carteles y globos de bienvenida, pero cuando vieron al niño salir con Lucía, confundido y abrumado por la multitud de extraños, bajaron los carteles y se acercaron con más calma. Javier, mi niño. «Mi milagro», susurró la abuela, extendiendo sus manos temblorosas. El niño miró a Lucía, buscando guía. Ella asintió suavemente. Javier se acercó con pasos vacilantes a la anciana y cuando ella lo tomó de las manos, algo en su expresión se suavizó. Los ojos de la abuela eran cálidos, familiares de alguna manera profunda que no podía explicar. «Te pareces tanto a tu abuelo», dijo la abuela acariciando su mejilla. «Él estaría tan feliz de verte de vuelta en casa». Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de ajustes. Javier tenía su propia habitación, la misma que había dejado años atrás, pero todo se sentía extraño y ajeno. Lucía había hecho preparaciones, había consultado con psicólogos infantiles en Puebla, había establecido rutinas que proporcionarían estructura mientras el niño navegaba su nueva realidad. Comenzó terapia intensiva 3 veces por semana con una especialista en trauma, la doctora Patricia Mendoza. Las sesiones a veces eran difíciles, con el niño oscilando entre aceptación y resistencia. Habían momentos de progreso genuino, seguidos por retrocesos cuando extrañaba aspectos de su vida anterior. «No es que extrañe a Andrés exactamente», trató de explicar una noche durante la cena. «Es que extraño la familiaridad, saber qué esperar. Todo aquí es nuevo, incluso cuando me dicen que no lo es». Lucía entendía. Era como aprender a caminar de nuevo después de una lesión severa. Los músculos estaban ahí, la capacidad estaba ahí, pero la confianza, la memoria muscular, todo tenía que ser reconstruido desde cero. La escuela fue otro desafío. Javier tenía 12 años ahora, pero educacionalmente estaba retrasado en algunas áreas, mientras estaba avanzado en otras.
Andrés lo había educado en casa, enfocándose en matemáticas y ciencias, pero descuidando otras materias. Y había el problema del idioma. Aunque Javier había hablado español en su infancia, 6 años hablando principalmente catalán con Andrés, habían cambiado su dominio del idioma. Mezclaba palabras, tenía acento extraño para los niños locales. Decidieron inscribirlo en una escuela pequeña y comprensiva, con maestros informados sobre su situación. Los primeros días fueron duros. Los otros niños no sabían cómo interactuar con el niño secuestrado, como lo llamaban en susurros. Pero eventualmente, con la ayuda de un consejero escolar dedicado, Javier comenzó a hacer amigos. Encontró que le gustaba el fútbol, algo que había jugado con Andrés, pero que ahora podía disfrutar en un contexto más saludable. Los recuerdos comenzaron a regresar gradualmente. No todos de una vez, sino en fragmentos. El sabor de tamales que su abuela solía hacer, la sensación del sol en un día de campo que habían tenido cuando tenía 5 años, la risa de su padre fallecido en videos antiguos que Lucía le mostró cuidadosamente. Mi papá, mi verdadero papá, era doctor, ¿verdad? Preguntó una tarde 6 meses después de su regreso. Sí, mi amor. Era pediatra. Le encantaba cuidar a los niños. Murió en un accidente de auto cuando tú tenías 3 años. Creo que recuerdo su voz, grave pero cálida. Me leía cuentos antes de dormir. Cada recuerdo que resurgía era un regalo y un dolor al mismo tiempo. Demostraban que Javier estaba recuperando su pasado, pero también subrayaban todo lo que se había perdido, todos esos años que nunca podrían recuperar. El caso legal contra Andrés Villalobos concluyó 1 año después del rescate. Fue sentenciado a 20 años de prisión por secuestro de menores, falsificación de documentos y otros cargos relacionados. Durante la sentencia, pidió hablar. Miró hacia donde Lucía estaba sentada en la corte. Sé que no merezco perdón. No lo busco. Solo quiero que sepan que en mi mente retorcida realmente pensé que le estaba dando a ese niño una vida mejor. Ahora sé lo egoísta y monstruoso que fue. Le robé su infancia. Les robé años juntos. Si pudiera deshacer lo que hice, pero no puedo. Solo puedo vivir con las consecuencias. Lucía no sentía nada al escuchar sus palabras. Ni odio ni compasión, nada. Era un capítulo que necesitaba cerrarse para que pudieran seguir adelante. Javier no quiso asistir al juicio. No estaba listo para ver a Andrés de nuevo, y los terapeutas acordaron que no era necesario para su recuperación. Lo importante era el futuro, no el pasado. 2 años después del rescate, en noviembre de 2024, Javier cumplió 14 años. Era una edad difícil para cualquier adolescente, pero particularmente compleja para alguien navegando trauma severo y readaptación. Pero había progreso innegable. Se había integrado en la escuela, tenía un grupo sólido de amigos, sus calificaciones eran buenas. Todavía asistía a terapia, pero ahora solo 1 vez por semana. Para su cumpleaños, Lucía organizó una fiesta pequeña en casa. Amigos de la escuela, algunos primos, la familia inmediata. Había decoraciones con el tema de dinosaurios, un guiño a la obsesión que había mantenido desde la infancia. Cuando Javier vio la decoración, sonrió, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. Dinosaurios, siempre dinosaurios, bromeó, pero se notaba que estaba conmovido. Durante la fiesta, mientras soplaba las velas de su pastel, Lucía lo observaba desde el otro lado de la sala. Su hijo. Había crecido tanto, había sobrevivido tanto. No era el niño de 6 años que había perdido en Barcelona. Era alguien nuevo, moldeado por experiencias que ningún niño debería haber tenido que enfrentar. Pero era sobreviviente, era resiliente, y contra todo pronóstico estaba prosperando.
Después de que los invitados se fueran, Javier ayudó a limpiar la sala. Era una rutina que habían desarrollado, estos momentos tranquilos después de eventos sociales donde podían procesar juntos. «Fue una buena fiesta», dijo Javier, recogiendo vasos de papel. «Me alegra que te haya gustado». «Mamá», dijo de repente, usando la palabra que había tardado meses en sentirse cómodo diciendo. «Gracias por nunca rendirte, por buscarme incluso cuando todos decían que era imposible». Lucía sintió lágrimas formándose, pero las contuvo. «Siempre te iba a buscar, mi amor, hasta el fin del mundo si fuera necesario. Lo sé ahora, y siento haber tardado tanto en recordar, en aceptar quién realmente soy. No tienes nada que sentir. Hiciste lo mejor que pudiste con una situación imposible. Y mira dónde estamos ahora, juntos. Eso es lo único que importa». Javier asintió abrazando a su madre. Era más alto que ella ahora, un hecho que la sorprendía y enorgullecía a partes iguales. La historia de Javier Luna eventualmente fue compartida con los medios, con su permiso. Se convirtió en un caso de estudio sobre la efectividad de la tecnología de reconocimiento facial en la búsqueda de personas desaparecidas. Faces of Hope usó su éxito para conseguir más fondos, expandir sus operaciones, ayudar a más familias atrapadas en la pesadilla de no saber. Marcus Chen, el analista que había identificado la coincidencia inicial en la pantalla publicitaria de Madrid, viajó a México para conocer a Javier personalmente. Fue un encuentro emotivo. «Sabes, trabajamos en cientos de casos», dijo Marcus. «La mayoría no termina así, pero tu caso, Javier, nos recuerda por qué hacemos esto. ¿Por qué cada algoritmo que mejoramos, cada base de datos que expandimos, cada imagen que procesamos, importa? Porque detrás de cada dato hay una persona, una familia, una historia». Javier escuchó con atención, procesando la magnitud de lo que había sucedido. Una cámara publicitaria capturando su rostro en una fracción de segundo. Un algoritmo comparando millones de puntos de datos. La tecnología conectando lo que parecía perdido para siempre. ¿Cuántas personas están todavía desaparecidas? Miles, decenas de miles solo en España y México, cientos de miles en todo el mundo. ¿Y ustedes los están buscando a todos? Hacemos lo que podemos, pero necesitamos más recursos, más cooperación internacional, más acceso a bases de datos. Tu historia va a ayudar, ya ha ayudado. 3 familias nos contactaron esta semana después de ver tu caso en las noticias. Familias que habían perdido la esperanza, pero ahora la tienen de nuevo. La idea de que su experiencia pudiera ayudar a otros le daba a Javier un sentido de propósito. En sus sesiones de terapia con la doctora Mendoza, trabajaban en transformar su trauma en algo constructivo, en encontrar significado en el sufrimiento. En la escuela, Javier desarrolló un interés particular en tecnología y programación. Algo sobre la manera en que los algoritmos habían ayudado a encontrarlo lo fascinaba. Comenzó a tomar cursos en línea, a participar en clubes de robótica, a explorar cómo funcionaban los sistemas de reconocimiento facial y aprendizaje automático. «Algún día quiero ayudar a encontrar personas como me encontraron a mí», le confió a su madre una noche mientras trabajaba en un proyecto de programación. «Creo que serías increíble en eso», respondió Lucía, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Su hijo había sido forjado por el fuego, y aunque las cicatrices permanecerían, también lo hacían la fuerza y la determinación que había desarrollado. La relación entre madre e hijo continuó evolucionando. Había días difíciles, cuando el trauma resurgía en forma de pesadillas o ataques de ansiedad. Días cuando Javier se cerraba, cuando los recuerdos de su vida con Andrés lo confundían y culpabilizaban. Pero también había días buenos, días normales, días en que simplemente eran una familia haciendo cosas ordinarias,
viendo películas, cocinando juntos, discutiendo sobre tareas escolares. La abuela de Javier se convirtió en una presencia estabilizadora importante. A pesar de su salud frágil, insistía en pasar tiempo con su nieto cada semana. Le enseñaba recetas tradicionales, le contaba historias de su padre fallecido, le mostraba álbumes de fotos que llenaban los espacios vacíos en su memoria. «Tu padre era exactamente como tú a tu edad», le decía, señalando fotografías amarillentas. Curioso, inteligente, siempre haciendo preguntas. Tenía esa misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba pensando profundamente en algo. Estos puentes hacia su pasado eran vitales, no reemplazaban los años perdidos, pero ayudaban a construir continuidad, a tejer los fragmentos de su identidad en algo coherente. En el tercer aniversario de su rescate, noviembre de 2025, la familia organizó una celebración privada. No era exactamente feliz, la fecha estaba teñida de complejidad, pero marcaba un hito importante. 3 años de sanación, 3 años de reconstrucción, 3 años de aprender a ser familia nuevamente. Rosa voló desde Barcelona para unirse a ellos. Se había convertido en una figura de tía devota, visitando cuando podía, manteniendo contacto constante por videollamada. Su propia vida había sido profundamente impactada por la desaparición y el rescate de Javier. «No puedo creer que hayan pasado 3 años desde que recibí tu llamada histérica en la plaza de Cataluña», dijo Rosa, abrazando a su hermana. «Y mira dónde estamos ahora. Nunca pensé que llegaríamos aquí», admitió Lucía. «Hubo tantos momentos en que quise rendirme, tantas noches en que pensé que nunca lo volvería a ver, pero no te rendiste, y eso hizo toda la diferencia». Durante la cena, Javier levantó su vaso de agua en un brindis improvisado. «Quiero decir algo», anunció, un poco tímido, pero determinado. «Sé que estos años han sido difíciles para todos, especialmente para ti, mamá, y sé que todavía estoy descubriendo quién soy, tratando de juntar todas las piezas. Pero quiero que sepan que estoy agradecido por la búsqueda, por el rescate, por la paciencia mientras me adapto, por no rendirse conmigo». No había un ojo seco en la mesa. La abuela sollozaba abiertamente. Rosa sostenía la mano de Lucía. Los tíos y primos presentes entendían la magnitud de esas palabras simples. «Y quiero decir algo más», continuó Javier, mirando directamente a su madre. «Sé que me tomó mucho tiempo, pero ahora lo veo claramente. Eres mi mamá, no porque me lo dijeron o porque los documentos lo dicen, sino porque lo siento. Cada día lo siento más fuerte. Y aunque perdimos muchos años, vamos a aprovechar todos los que nos quedan». Lucía se levantó y abrazó a su hijo, sin importarle que fuera casi tan alto como ella, sin importarle que fuera un adolescente que normalmente encontraba las demostraciones públicas de afecto embarazosas. En ese momento, él era simplemente su niño, encontrado después de años de búsqueda desesperada, recuperado contra todas las probabilidades. La historia de Javier Luna se convirtió en símbolo de esperanza para incontables familias enfrentando desapariciones. Lucía comenzó a trabajar como voluntaria con organizaciones de búsqueda, compartiendo su experiencia, ofreciendo apoyo a padres recién atrapados en la pesadilla que ella conocía tan bien. No podía devolverles los años perdidos, pero podía ofrecer comprensión, estrategias y, sobre todo, la prueba viviente de que los milagros a veces suceden. Javier también comenzó a participar cuando se sentía cómodo haciéndolo. Hablaba en escuelas sobre seguridad personal, sobre estar alerta, sobre la importancia de tecnología en la búsqueda de desaparecidos. Su perspectiva única, como alguien que había estado del otro lado, agregaba una dimensión poderosa a estas conversaciones. «No recuerdo exactamente cómo me convencieron de irme con él ese día», admitió durante una de estas charlas en una escuela secundaria.
Era pequeño, estaba confundido, en un país extranjero. Pero si hubiera gritado, si hubiera hecho más ruido, tal vez alguien habría notado. Así que mi mensaje para ustedes es, si algo se siente mal, si alguien los hace sentir incómodos, hagan ruido, griten, corran. No les importe parecer groseros o dramáticos. Su seguridad es más importante. Las palabras resonaban profundamente con los estudiantes, muchos de los cuales eran apenas más jóvenes que Javier había sido cuando fue separado de su madre. La tecnología que había ayudado a encontrar a Javier continuaba evolucionando. Los sistemas de reconocimiento facial se volvían más sofisticados, más precisos. Nuevas leyes en varios países comenzaban a requerir que las cámaras de seguridad públicas alimentaran datos a bases centralizadas que podían ser buscadas en casos de personas desaparecidas. La privacidad era una preocupación legítima, pero también lo era el número creciente de desapariciones. Javier seguía sus estudios con dedicación renovada. Sus calificaciones eran excelentes, particularmente en matemáticas y ciencias computacionales. Había encontrado mentores en la comunidad tecnológica local, profesores universitarios que reconocían su talento y lo cultivaban. Hablaban de becas universitarias, de programas especiales, de oportunidades futuras. «Estoy pensando en estudiar inteligencia artificial», le dijo a Lucía una tarde mientras revisaban opciones universitarias. Específicamente aplicaciones para búsqueda y rescate. Hay tanto que se puede hacer con visión computacional, análisis predictivo, procesamiento de grandes conjuntos de datos. «Tu padre habría estado tan orgulloso», respondió Lucía acariciando su cabello. «Y yo lo estoy. Estás tomando algo horrible que te pasó y transformándolo en algo que puede ayudar a otros. Es la única manera en que tiene sentido», dijo Javier simplemente. «Si no puedo cambiar lo que me pasó, al menos puedo asegurarme de que ayude a evitar que le pase a otros». La madurez con la que hablaba a veces tomaba a Lucía por sorpresa. Había perdido años de su infancia, sí, pero el trauma también lo había forzado a crecer, a desarrollar profundidad emocional y perspectiva que la mayoría de los adolescentes aún no poseían. Las pesadillas, aunque menos frecuentes, todavía ocurrían. Javier despertaba algunas noches sudando, desorientado, atrapado entre recuerdos fragmentados de Barcelona, Madrid y Puebla. Lucía había aprendido a escuchar por estos momentos, a estar disponible sin ser intrusiva. A veces, él necesitaba hablar. Otras veces, solo necesitaba saber que ella estaba ahí. «Soñé con la plaza de Cataluña otra vez», le confesó una madrugada después de una pesadilla particularmente intensa. Habían terminado sentados juntos en la cocina, compartiendo chocolate caliente. Pero esta vez, en el sueño, te podía ver. Te veías tan asustada. Querías gritar, pero no podía hacerlo. «No es tu culpa, mi amor. Eras un niño pequeño. La responsabilidad fue completamente del hombre que te llevó, no tuya. Lo sé intelectualmente. La doctora Mendoza me lo ha explicado cientos de veces, pero el sentimiento de culpa todavía está ahí a veces. Los sentimientos no siempre siguen la lógica. Eso está bien. Estamos trabajando en ello». Estos momentos de vulnerabilidad, aunque dolorosos, también profundizaban su conexión. Javier estaba aprendiendo que era seguro compartir sus miedos con su madre, que ella no se rompería, que juntos podían enfrentar incluso las memorias más oscuras. La comunidad en Puebla había acogido la historia de Javier con una mezcla de fascinación y compasión. Algunos lo trataban como una celebridad menor, lo cual lo incomodaba. Otros mostraban una empatía genuina sin convertirlo en espectáculo. Aprendió a navegar estas dinámicas sociales, a establecer límites cuando era necesario, a aceptar apoyo cuando era ofrecido genuinamente.
Su grupo de amigos más cercano conocía los detalles básicos de su historia, pero, crucialmente, lo trataban como a Javier primero, como al chico secuestrado segundo. Jugaban videojuegos juntos, iban al cine, se quejaban de tareas escolares, hacían todas las cosas normales que hacían los adolescentes. Esta normalidad era sanadora de maneras que la terapia formal no podía replicar completamente. En una tarde de junio de 2026, casi 10 años después de su desaparición inicial, Javier recibió una carta inesperada. Era de Andrés Villalobos, enviada desde la prisión donde cumplía su sentencia. Lucía la interceptó primero, leyéndola con aprensión antes de decidir si mostrársela a Javier. La carta no pedía perdón, al menos no de manera que esperara respuesta. En cambio, era mayormente una disculpa extendida, una explicación de la enfermedad mental no tratada de Andrés, su dolor por la pérdida de su propio hijo, su reconocimiento de que nada de eso justificaba sus acciones. Terminaba diciendo que no esperaba respuesta, que solo quería que Javier supiera que lamentaba profundamente el daño causado. Lucía consultó con la doctora Mendoza antes de mostrar la carta a Javier. Juntas decidieron que él tenía la edad y la estabilidad emocional suficiente para tomar su propia decisión sobre si quería leerla. «Hay una carta, de Andrés», le dijo Lucía una tarde, sosteniéndola como si quemara. «No tienes que leerla si no quieres. Puedo destruirla ahora mismo y nunca hablar de ella de nuevo». Javier miró el sobre durante un largo momento. «¿Qué dice?» «Básicamente es una disculpa, reconocimiento de lo que hizo. No está pidiendo perdón exactamente, solo explicando, supongo. ¿Quieres que la lea? Quiero lo que sea mejor para ti. Si necesitas leerla para tener cierre, hazlo. Si leerla va a causar más daño que bien, no lo hagas. No hay respuesta correcta». Javier extendió su mano. «Creo que necesito leerla». Lucía se la entregó, permaneciendo cerca mientras él leía. Observó las emociones pasar por su rostro: dolor, enojo, confusión y finalmente algo parecido a una triste aceptación. Dice que estaba enfermo, que perdió a su propio hijo y se volvió loco de dolor, dijo Javier lentamente. No sé si eso hace que lo que hizo sea peor o mejor. Tal vez ninguno de los dos. No tienes que decidir eso ahora, o nunca, realmente. Parte de mí lo odia, pero parte de mí recuerda momentos buenos, leyendo libros juntos, jugando ajedrez, las cosas que hicimos que se sintieron como vida familiar normal, y eso me hace sentir culpable. Los humanos somos complicados, dijo Lucía gentilmente. Podemos sentir múltiples cosas a la vez, incluso cosas contradictorias. Puedes estar enojado con él por lo que hizo y todavía reconocer que hubo momentos de cuidado genuino. Eso no te hace débil o disloyal hacia mí. ¿Alguna vez lo perdonarás? Lucía consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, no lo sé. Ha tomado tanto de nosotros, años que nunca recuperaremos. Pero también, aferrarse al odio es agotador. Tal vez algún día llegue a algún tipo de paz con todo esto. Pero perdón, esa es una palabra grande. Tal vez perdón sea demasiado pedir. Javier asintió, comprendiendo. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un cajón de su escritorio. No respondió a Andrés, pero tampoco destruyó la carta. Era parte de su historia, complicada como era. Los años de preparatoria pasaron con la velocidad característica de esa etapa de vida. Javier se graduó con honores en junio de 2028, recibiendo becas de múltiples universidades. Decidió quedarse relativamente cerca de casa, aceptando una plaza en la UNAM, en Ciudad de México, para estudiar ingeniería en inteligencia artificial. «No estás obligado a quedarte cerca por mí», le aseguró Lucía cuando él anunció su decisión. «Si hay mejores programas en otros países, deberías considerarlos».
Lo sé, pero quiero estar cerca. Perdimos suficiente tiempo. No estoy listo para estar a medio mundo de distancia todavía. Era una decisión madura, balanceando independencia con la necesidad continua de conexión familiar. Lucía respetaba eso, incluso mientras parte de ella quería mantenerlo cerca para siempre, nunca dejarlo fuera de su vista de nuevo. La mudanza a Ciudad de México fue un hito significativo. Javier conseguiría vivir en residencias universitarias, tendría su propia vida, pero estaría solo a 2 horas en autobús. Suficientemente lejos para crecimiento e independencia, suficientemente cerca para visitas regulares. En su primer semestre, Javier se destacó. Sus profesores notaban su motivación inusual, su aplicación práctica de conceptos teóricos. Cuando presentaba proyectos sobre reconocimiento facial o sistemas de búsqueda, había una pasión que iba más allá del interés académico típico. Era personal. Comenzó a trabajar como asistente de investigación con un profesor especializado en visión computacional aplicada a seguridad pública. Juntos desarrollaban algoritmos que podían rastrear personas en múltiples cámaras de seguridad, manteniendo identidades incluso con cambios de ropa o ángulos difíciles. El trabajo tenía implicaciones directas para búsqueda de personas desaparecidas. «Es fascinante trabajar contigo», le dijo su profesor, el doctor Ricardo Zamora, después de una presentación particularmente impresionante. Tienes una comprensión intuitiva de estos sistemas que va más allá de lo que enseñamos en el aula. He visto ambos lados, respondió Javier. Fui la aguja en el pajar que la tecnología encontró. Eso me da perspectiva sobre qué es realmente importante en estos sistemas. Socialmente, Javier continuaba navegando su historia única. Algunas personas en la universidad conocían su pasado, otros no. Había aprendido a medir cuándo compartir, cuándo mantener privacidad. Formó amistades genuinas con compañeros que valoraban quién era ahora más que lo que había pasado. Conoció a una chica, Daniela, en su clase de álgebra lineal. Era estudiante de neurociencia, igualmente apasionada sobre su campo. Comenzaron a estudiar juntos. Café se convirtió en cenas, cenas en largas conversaciones sobre todo y nada. Cuando finalmente le contó su historia, ella escuchó sin juzgar, sin tratarlo diferente después. Eso explica algunas cosas, fue todo lo que dijo. Tu intensidad sobre tu trabajo, pero no cambia quién eres para mí. Sigues siendo el chico que hace chistes terribles sobre matrices y trae café extra para todos durante sesiones de estudio nocturnas. Esa anormalidad, esa aceptación sin dramatización, significaba todo para Javier. En el verano de 2030, 14 años después de su desaparición, Javier viajó a Barcelona por primera vez desde su rescate. Era un viaje que había considerado durante años, pero nunca se había sentido listo para hacer. Ahora, a sus 20 años, sentía que tenía las herramientas emocionales para enfrentarlo. Lucía lo acompañó junto con Rosa, quien había hecho posible la logística. El plan era simple, pero cargado emocionalmente: visitar la Plaza de Catalunya, el lugar donde todo había comenzado. Juntos hacia la plaza en una tarde de julio. El lugar no había cambiado mucho. Las mismas fuentes, los mismos patrones de caos turístico, incluso algunos de los mismos vendedores ambulantes. Javier se detuvo en el borde de la plaza, respirando profundo. ¿Estás bien?, preguntó Lucía tomando su mano. Sí, solo... es extraño. Recuerdo fragmentos, las palomas, esa estatua, pero es como ver una película borrosa de la vida de otra persona. Caminaron lentamente hacia el área donde habían estado ese día en marzo de 2016. El baño público seguía ahí, aunque renovado.
Javier lo miró durante largo rato. «Entré ahí como Javier y salí como alguien más», dijo en voz baja. 14 años después, estoy de vuelta. Todavía Javier, pero también diferente. Transformado por todo lo que pasó. Se sentaron en una banca cercana, la misma área general donde Lucía había esperado mientras su hijo iba al baño, sin saber que sería la última vez que lo vería en años. «No culpes a tu yo de 6 años», dijo Lucía suavemente. «Ese niño pequeño hizo lo mejor que pudo en una situación imposible». «Lo sé, y no culpo a tu yo de entonces tampoco. No pudiste prever lo que iba a pasar». Permanecieron sentados un rato, observando la vida de la plaza fluir a su alrededor. Turistas tomando fotografías, niños persiguiendo palomas, artistas callejeros actuando. La normalidad de todo eso contrastaba agudamente con la tragedia personal que había comenzado en ese mismo lugar. Antes de irse, Javier sacó su teléfono y tomó una fotografía de la plaza, no una selfie, solo una imagen del espacio en sí. «¿Para qué es?», preguntó Rosa. «Recordatorio», respondió Javier. «De dónde empezó todo, pero también de cuánto he llegado desde entonces. Este lugar no tiene que ser solo sobre tragedia. También puede ser sobre supervivencia, sobre recuperación, sobre familia que nunca se rinde». El resto de su viaje a Barcelona fue más ligero. Visitaron la Sagrada Familia, caminaron por las Ramblas, comieron en restaurantes locales. Javier no recordaba específicamente haber estado en estos lugares, pero Lucía tenía fotografías de su viaje original, y recrear algunos de esos momentos trajo una extraña sensación de completitud. De regreso en México, Javier continuó con sus estudios y su trabajo de investigación. En su último año de universidad, él y su equipo desarrollaron un sistema mejorado de rastreo que redujo significativamente los falsos positivos en identificación facial. El trabajo fue publicado en una revista académica prestigiosa y atrajo atención de agencias de seguridad y organizaciones de búsqueda internacionalmente. Faces of Hope, la organización que había ayudado a encontrarlo años atrás, lo contactó para consultoría. Querían su perspectiva tanto técnica como personal en mejorar sus sistemas. Fue un círculo completo, del niño rescatado al joven adulto, ayudando a perfeccionar las herramientas que hacían posibles más rescates. En diciembre de 2031, 15 años después de su desaparición, la familia se reunió para las festividades en Puebla. La abuela de Javier, ahora en sus 80, frágil pero todavía mentalmente aguda, presencia sobre su familia con satisfacción. Había vivido para ver a su nieto no solo recuperado físicamente, sino prosperando. Durante la cena de Navidad, alzó su copa con manos temblorosas. «Quiero hacer un brindis», anunció, y la conversación se detuvo. Hace 15 años pensamos que habíamos perdido a Javier para siempre. Fue el periodo más oscuro de nuestras vidas, pero nunca perdimos la fe. Y gracias a la determinación incansable de mi hija, gracias a la tecnología moderna, gracias a milagros pequeños y grandes, él regresó a nosotros. No es el mismo niño que perdimos. Es alguien más fuerte, más sabio, forjado por pruebas que ninguno de nosotros desearía para nadie. Pero está aquí, está con nosotros, y eso es todo lo que importa. No quedaba un ojo seco en la mesa. Javier se levantó y abrazó a su abuela, sosteniéndola gentilmente como si fuera de cristal. «Te quiero, abuela. Gracias por nunca dejar de creer. ¿Cómo podría, mi niño? Siempre supe que volverías a casa». Mientras la noche continuaba, con comida abundante y risas que llenaban la casa, Javier se tomó un momento para reflexionar. Estaba parado en el patio trasero, mirando las estrellas. Lucía salió para encontrarlo. «¿Todo bien?» «Sí, solo pensando».
Hace 15 años, probablemente estuve parado en algún balcón en Madrid, mirando las mismas estrellas, preguntándome por qué mi vida se sentía tan vacía, aunque aparentemente tenía todo lo que un niño necesitaba. Algo en mí siempre supo que faltaba algo, incluso cuando no podía recordar qué. Tu alma recordaba, incluso cuando tu mente no podía. Tal vez. Y ahora, parado aquí, con mi familia adentro, con un futuro que estoy construyendo para ayudar a otros, me siento completo. No sin cicatrices, no sin dolor residual, pero completo. Lucía lo abrazó. Este hijo que había perdido y encontrado, que había crecido de niño asustado a joven, decidido a hacer diferencia en el mundo. Estoy tan orgullosa de ti, Javier. No solo por sobrevivir, aunque eso en sí mismo es extraordinario, sino por la persona en la que te has convertido. Compasiva, motivada, determinada a tomar tu dolor y transformarlo en algo que ayude a otros. Aprendí de la mejor, respondió apretando el abrazo. Adentro, la familia continuaba celebrando. Afuera, bajo las estrellas, madre e hijo permanecieron juntos en silencio cómodo, un testimonio viviente de que incluso en las circunstancias más oscuras, incluso cuando toda esperanza parece perdida, los milagros a veces suceden. Y a veces, solo a veces, las familias rotas pueden encontrar maneras de sanar, de reconstruirse, de ser enteras nuevamente, aunque de formas diferentes a las que eran antes. La historia de Javier Luna se convirtió en símbolo de esperanza para miles de familias enfrentando desapariciones. Su caso demostró el poder de la persistencia, de la tecnología moderna aplicada con compasión y, sobre todo, del amor inquebrantable de una madre que nunca, nunca se rindió. Y mientras continuaba su trabajo desarrollando mejores sistemas para encontrar a los perdidos, llevaba consigo no solo sus propias cicatrices, sino también la comprensión profunda de que cada dato en una computadora representa una persona real, una familia real, una historia real esperando su resolución.